Bueno, acá María nos preguntaba en los ejercicios 17 a 24 sobre la consigna. Dice, utilice el esquema y aplique los teoremas de esta sección. Ella preguntaba si tenía que demostrarlos, ¿no? Pero yo le decía de que no es necesario demostrarlos porque la consigna dice encuentre. Si tenés que demostrar, siempre te va a decir demuestre, ¿estamos? Entonces, cuando diga encuentre, calcule, hallar, tal cosa, hay que hacer un cálculo, ¿no? Hagamos como ejemplo el 18, que es par, ¿les parece? Dice, si la medida del ángulo 2, aquí, es de 47 grados, encontrar la medida del ángulo 1, 3 y 4. En esta sección se demostró el teorema de que los ángulos verticales, que nosotros llamamos opuestos por el vértice, cuando dos rectas se intersecan, son congruentes, ¿cierto? Entonces, si la medida del ángulo 2, vamos a hacer acá el ejercicio 18, si la medida del ángulo 2 es 47, la medida del ángulo 4, ¿cuánto va a ser? El opuesto por el vértice. 47 también. 47 grados también. Bien, ahí ya encontramos uno, ¿no? De los que nos pide. El ángulo 4 con el ángulo 1, por ejemplo, ¿qué relación tiene? Que forman 180 grados, un ángulo de 180, las medidas. Claro, las medidas suman 180 porque son la relación que hay entre ellos es que son ángulos adyacentes, el 4 con el 1, ¿cierto? Lo mismo que el 1 con el 2, son adyacentes, por lo tanto, son suplementarios y van a sumar 180. Entonces, nosotros podemos escribir y despejar, ¿no es cierto? Que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 1 nos tiene que dar 180. Si reemplazamos la medida del ángulo 2 por 47 grados, podemos despejar la medida del ángulo 1. ¿Cuánto nos va a dar? Va a ser 180. 133. Claro, aplicamos la propiedad de sustracción de la igualdad a ambos miembros, que no hace falta que ustedes escriban eso, ¿sí? Yo voy aclarando por las dudas, que alguien no sepa qué estamos usando. Fíjense, si a 180 le restamos 47, vamos a tener que la medida del ángulo 1 es, ¿cuánto da? 133 grados. 133, muy bien. Ahí ya encontramos lo que nos pide la medida, 133 grados. Bueno, entonces la consigna nos pedía que encontrara la medida del ángulo 1, del 3 y del 4. Bien, entonces la medida del ángulo 4 ya la tenemos. La medida del ángulo 1 también. Nos falta la medida del ángulo 3, que ¿cuál va a ser? 133 grados. Exacto, la medida del ángulo 3 va a ser igual a la medida del ángulo 1 porque los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y ahí ya encontramos las tres medidas que nos pedían. ¿Sí? La del ángulo 1, 3 y 4. Profe, cuando decíamos, si me recuerda, cuando decíamos ángulos opuestos por el vértice, en el libro también figuran como ángulos verticales, ¿puede ser? Claro, los opuestos por el vértice el libro los llama ángulos verticales. Así que son sinónimos. Bien, gracias, Fíjense, profe. otro ejemplo, miren, en el 20, ¿no? Dice, si la medida del ángulo 2 es 6x más 8 y la medida del ángulo 4 es 7x, encuentre x y la medida del ángulo 2.
¿cómo podemos hacer? ¿Qué relación hay entre el ángulo 2 y el ángulo 4? A ver. Son iguales. Son congruentes porque son opuestos por el vértice. Entonces, nosotros podemos escribir que la medida del ángulo 2... no estoy grabando. ¿Vamos a grabar? Sí, estamos grabando. Sí, profe, me figura que sí. Bien, claro. Entonces, vamos a escribir que la medida del ángulo 2, como son opuestos por el vértice y son congruentes, va a ser igual a la medida del ángulo 4. Entonces, si reemplazamos por los equivalentes, vamos a poder escribir que 6x más 8 es igual a 7x, ¿no es cierto? Nos pide en primer lugar encontrar x, o sea que de esta expresión que escribimos, de esta ecuación, podríamos despejar. O sea que si restamos a ambos miembros 6x, ¿qué vamos a tener? Que 8 es igual a 7x menos 6x. Por lo tanto, 8 es igual a x. Y ahí ya respondimos la primera parte, ¿no? Que decía encuentre x. Ahora, una vez que tenemos x, ¿cómo encontramos la medida del ángulo 2? Reemplazamos a la x en la expresión de la medida del ángulo 2. O sea, sería 6 por 2, 6 por 8 más 8. 6 por, y en lugar de la x, escribimos el valor que encontramos, que es 8, más 8. 6 por 8, 48. Más 8 nos va a dar 56. ¿Estamos? Y ahí encontramos la medida del ángulo 2. A ver, bueno, el 22, el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Hay que encontrar la relación, pero en este caso va a ser distinta ahora la relación entre, ¿quién tenemos? A ver, el 22, vamos a hacer los pares. Si la medida del ángulo 2 es x más 15 y la medida del ángulo 3 es 2x, dice encuentre x y la medida del ángulo 2. ¿Qué relación hay entre el ángulo 2 y el ángulo 3 en la figura que nos ofrece? Son suplementarios. Entonces, Claro. la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 va a ser igual a 180. Exactamente. Y ahí van a poder despejar la x, ¿no? En 22 vamos a decir que la medida del ángulo 2, como son adyacentes, son suplementarios. Más la medida del ángulo 3 da 180. ¿Sí? Si reemplazamos, ¿qué nos va a quedar? X más 15 para la medida del ángulo 2 y 2x para la medida del ángulo 3 igual a 180. Bueno, podemos asociar las x con las x, nos va a quedar que 3x más 15 es igual a 180. Por lo tanto, vamos a tener que 3x es igual a ¿cuánto? 180 menos 15, ¿cuánto da eso? 165. Muy bien. Nos quedaría entonces que 3x es igual a 165 y si dividimos ambos miembros por 3, x va a ser igual a ¿cuánto da? 55. 55.
55. Ya encontramos el valor de X. Bien, ahora me pide la medida del ángulo 2. Voy a tener que reemplazar en la medida del ángulo 2 el valor de X que encontramos. Era X más 15, entonces va a ser 55, ¿no? Reemplazamos ahí el valor de X que hallamos, va a ser 55 más 15, nos da 60, 70, ¿no? Y ahí resolvimos el ejercicio 22. ¿Estamos? Ahora a ustedes les va a quedar hacer los impares, ¿sí? El 24 es parecido a lo que ya hicimos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Voy a detener la grabación.